vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Es un pasaje muy fácil de encontrar, primer libro de la Biblia, una hojita, quizás dos. Cuando lo haya encontrado, lo invito para que diga amén y si no, pida ayuda. Amén. Vamos a leer juntos, por favor, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿por qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto dijo Dios: no lo coméis de él ni lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios habló a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Para poder abordar el tema de la ideología de género, es casi imposible no dar una mirada a un pasaje como Génesis 3. Porque así como en aquella época seguramente se escuchó el siseo de la serpiente, ¿no? Nuevamente se hace sentir. El siseo de las tinieblas empieza a sonar, o mejor, se hace más fuerte su sonido con la denominada ideología de género. Es una amenaza más a la estructura de la sociedad. La familia nuevamente es bombardeada con furia. El concepto familia, lo sabemos nosotros, es más antiguo que este movimiento extraño. Es tan antiguo como el Génesis y el Edén. Pero contrario a lo que muchos piensan, el que sea antiguo no significa que sea obsoleto o irrelevante. Sabemos que fue diseñado ¿por quién? Por Dios, por el Dios de la creación. El problema es que nuestra rebeldía hirió gravemente la estructura familiar desde sus comienzos. ¿Cuándo comenzó todo esto? Desde que desechamos el consejo de Dios. Empezamos a hacer las cosas a nuestro antojo. Por codiciar nuestra satisfacción, lo sacamos a Dios de nuestras vidas. Para muchos este mensaje podría ser calificado de retrógrado, anticuado, estúpido o una señal inequívoca de ignorancia. Pero para nosotros es la plenitud del mensaje bíblico. El Evangelio que significa reconciliación con Dios y al mismo tiempo acogernos a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que se establezca el reino de Dios en un mundo rebelde. ¿Qué habla Génesis 3? Sencillo. Somos tentados, tomamos la decisión de pecar y nuestra mirada estaba puesta hacia el Señor y ahora la hemos reorientado. Ya la quitamos del Señor y reorientamos nuestra atención para codiciar otras cosas. Ya no miramos a Dios, ya no consideramos sus palabras y terminamos culpándolo precisamente a Él por las consecuencias. ¿No pasó eso en Génesis 3? ¿Qué se perdió en
en ese episodio de la vida del ser humano. Se perdió la identidad. ¿Por qué? Porque quisimos convertirnos en dioses. Perdimos nuestra identidad porque nunca antes nos habíamos avergonzado de nosotros mismos. Estábamos seguros de lo que éramos. Varón y hembra los creó, pero aparece la vergüenza. Perdimos nuestra identidad porque empezamos también a repudiar a nuestro prójimo. Eva pasó de ser hueso de mis huesos a ser la mujer que me diste por compañera. Qué bien afirmó Jesús a la pregunta sobre el divorcio. Eso está en Mateo 19:8, escríbalo por ahí. Dice el Señor: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Somos responsables también. Mateo 19:8. En últimas, básicamente, intentamos salir inocentes. En Génesis 3, ¿qué hace el hombre? Trata de salir inocente. ¿Haciendo qué? Culpando a otro. Excusándose. Básicamente, señalaron a Dios como el culpable. La mujer que me diste por compañera. Y la mujer que le dio por compañera dice la serpiente. Y dice desde el comienzo que la serpiente había sido creada por Dios. ¿Quién tiene la culpa? ¿Culpable yo? ¿Sabe que nosotros podemos tratar a Dios de mentiroso? Eso mismo pasó ya en Génesis. Anote esta cita bíblica. 1 de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es una conducta satánica. ¿Quién fue el primero que cuestionó la palabra de Dios? La serpiente. ¿Ven que Dios te dijo no comas de todos los árboles del huerto? La mujer dice: no, es de ese árbol. Y dijo: no lo toquen ni lo coman porque se mueren. ¿Y qué dijo la serpiente? Que va, no morirán. Y empezó. Así sea nuevamente. Vivimos en una sociedad que prefiere satisfacer sus deseos. Ahora el asunto no es ser hombre o mujer, según el género con el que naciste. Ahora se supone que tú eres lo que sea, según como tú te sientas. Por allá en un parlamentario alemán sacó un video, yo no sé, yo publiqué tanta cosa esta semana. Haciendo una locución empezó a saludar. Normalmente el saludo es: señoras y señores, damas y caballeros. Y este hombre empezó: damas y caballeros, homosexuales, señoras lesbianas, y empezó a dar una lista impresionante. Lo que pasa es que para nosotros solamente hay 4 letras más una, porque el 0.02% de la humanidad tiene posibilidades de ser intersexual, según los estudios. Pero hay más. Según se le antoje a cada uno, porque esa es la idea. Borremos el género, borremos la sexualidad como la conocemos, hombre y mujer, y ahora la idea es que los niños nacen y nacen neutros. Yo no sé cómo van a hacer o sea, listo, nació una criatura. ¿Qué es? No se puede decir porque... ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Qué espera? El nombre que quiere. Es complicadísimo. Estamos hablando de una situación bien difícil. Juan 8:43 y 44 dice lo siguiente. Dice el Señor Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El asunto no es creer que la Biblia es o no la voluntad de Dios. El deseo, la codicia, el egoísmo nos impide atender la voluntad de Dios. Hay gente que no cree. Se supone que nosotros sí, ¿no? Pero hay mucho cristiano que dice que la Biblia es la palabra de Dios y vive como si eso no importara. Para los detractores de la fe y ateos, se trata de ir en contra de la conciencia misma.
¿Qué es la ideología de género? Es un atentado contra la conciencia, contra el sentido común. Romanos capítulo 2 versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una ley que Dios instaló en el corazón humano, en la mente del hombre, y se llama conciencia. Pero no les importa los deseos de su padre quieran hacer. Les estoy diciendo, hijos del diablo, sí, y todos en alguna época fuimos lo mismo. Aquí estamos congregados muchos que fuimos hijos del diablo. Pero ahora nosotros estamos caminando hacia la palabra del Señor. Qué duro es reconocer que hay gente que prefiere callar la voz de su conciencia por una dosis de placer. Por eso nos autojustificamos. Empezamos a decir un montón de cosas. Hermanos, aun si el relato de Génesis 3 fuera una simple ilustración del origen del caos que vivimos, la maquinaria mental y patrocinada por el reino de las tinieblas asegura una cantidad de confusión. Hermanos, es eso, es confusión total. ¿Qué dice 2 Corintios 4, del 3 al 4? Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la realidad. No quieren ver la realidad. No se quieren ver al espejo y reconocerse como lo que son. No les importa. Por eso el tema es así de complicado. Quieren inducir a la niñez, a nuestro joven, la nueva generación, a una confusión terrible. ¿Quién hace eso? El príncipe de este mundo. ¿Qué hace el príncipe de este mundo según el texto que leímos? Les ciega el entendimiento, los vuelve ciegos. No les permite ver la luz de Cristo. Esta ideología de género que nos está amenazando rechaza el diseño original de Dios. Intenta convencernos de que somos nosotros, como si fuéramos dioses, quienes definimos nuestra orientación sexual. ¿Recuerdan en la tentación de Génesis? Serán como dioses. Esta ideología de género asegura que usted no nace niño ni niña, sino que usted, con el pasar del tiempo, va a decidir qué quiere ser, según cómo usted se sienta. Entonces le van a decir a los niños en las escuelas, a un Aaroncito, a una Valeria, a un Santiago, que según ellos se sientan, elijan el uniforme. Incluso, si un niño se siente niña, dice por allá esas cartillas, esos manuales que ya están circulando, y dicen que no, que los tienen que llamar no por el nombre con el que fueron registrados cuando nacieron, como niño, digamos Felipe, no. Si él dice que se siente Gertrudis, bueno, que se usa un nombre muy moderno, Valentina, el maestro no lo puede llamar Felipe, porque estaría discriminando, estaría haciendo sentir muy mal al niño que se siente niño. ¿Me estoy explicando? La denominada ideología de género es una nube tan espesa de contaminación pecaminosa que no logra percibir las devastadoras consecuencias que esto puede traer a la sociedad. Esa sociedad que ellos quieren transformar. Y esto es una agenda internacional. Esto no solamente aquí en Colombia, esto está ocurriendo en todo el mundo. El mundo fue diseñado de una manera y ellos se sienten incómodos con lo que existe.
Y es cierto que han sido atacados y violentados muchas veces. Es verdad, no se puede discutir, no se puede negar eso. Pero la solución no es convertir esta sociedad en una cosa confusa, en una cosa enredada. Hermanos, esta gente está bien organizada. Y no son muchos, pero están bien ubicados. En posiciones de gobierno, en los medios de comunicación, en lugares de privilegio, en lugares de influencia. Por eso es que está sucediendo todo esto. Y los gobernantes guardan silencio. Miren, hermanos, esos planes que ellos tienen, sus planes están bien diseñados. Pero ¿sabe de qué se aprovechan? Se aprovechan de algo que pasa mucho hoy en día, el sentimentalismo ignorante de la gente. Es un sentimentalismo ignorante, insensible e inerte. Mire, le voy a dar un ejemplo simple. En un programa, en un reality de televisión, sale un concurso de talentos de canto. Y resulta que hay uno de ellos que genera mucha lástima. En cuanto a talento, está muy por debajo del promedio. ¿Y quién gana? El que más lástima genera. Entonces se victimizan y aprovechan eso. Ay, no, nos tienen fobia. Y ojo con la manera como hablamos de ellos, ¿no? Es bien delicado este asunto. Hay países donde ya pueden enviar a prisión a alguien que predique como yo lo estoy haciendo aquí. Literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como vivimos una sociedad tan sensible, ay, pobrecitos, déjenlos vivir, déjenlos adoptar, ellos tienen derecho. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que los seres humanos tenemos derecho a adoptar? Ni siquiera los heterosexuales tienen derecho a adoptar. Nadie tiene derecho a adoptar. La adopción es un recurso de defensa, de protección para los niños que se quedaron sin papá y mamá. Y la idea es que el Estado les devuelva lo que perdieron. Entonces ellos toman decisiones sobre su orientación sexual, anulando la posibilidad. Hombre con hombre no da hijo. Mujer con mujer no da hijo. Entonces, ¿qué? Para llenar el vacío. Y ya hay lugares del mundo donde los mismos huérfanos se están pronunciando. Nosotros no somos mascotas. Nosotros no somos el derecho de nadie. Otras personas dicen, no, es que un hogar LGBT es mejor que nada. Hasta la afirmación es ofensiva. ¿Cómo así? No, debemos ser tolerantes, déjenlos ser felices. Esa tolerancia, la nueva tolerancia, ¿no? Ese es otro tema que deberíamos abordar en los próximos días. Aguántese cualquier cosa. Hay que ser tolerantes. ¿Y quién va a pagar la factura? Porque ellos consiguen sus pretensiones. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a tener que asumir las consecuencias? Sus hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis vecinitos. Nosotros tenemos que asumir las consecuencias. Hermanos, la pregunta que asalta el pensamiento de un cristiano genuino es: ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo así que es obsoleto pensar que el fruto de un parto ya no puede ser definido? En algunos países, cuando nace un bebé, ya ni siquiera llenan esa parte, le colocan una X porque no se sabe qué es. ¿Cómo es que tanta gente considera aceptable esta perspectiva? Claro, ojo, acuérdense que ahora todo es relativo, ¿no? Ahora todo es relativo. Yo no le veo problema, dicen algunos. Ah, claro, como no son tus hijos. Entonces hoy en día se habla de todo lo que es diverso, ¿no? Familia diversa, Colombia diversa. Diversidad es convivir con negros, blancos, indios, asiáticos. Eso es diversidad de razas.
sencillo, entendible. Pero ¿quién entiende esto? ¿Desde cuándo lanzamos a la basura la evidencia científica de la genética? XY es hombre, XX es mujer. Es así de sencillo. Uno de los mayores descubrimientos de la ciencia ahora es, ya no es nada, eso no importa. Ya no importa el pene, no importa la vagina, lo que importa es cómo se siente la persona. Y tenemos que ajustar todo para que ellos no se sientan mal. Claro, tenemos que respetarlos, tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero ¿quién dijo que teníamos que ajustar toda la sociedad para que ellos estén cómodos? No los vamos a ofender, no les vamos a impedir sus derechos básicos de trabajo, muchas cosas buenas que ellos pueden hacer. Pero no pueden pretender que la sociedad en sí misma, entonces, van a venir a enseñar a mis hijos bobadas. Y algunos podrían, si alguien escucha esta predicación, que lo más posible que la voy a colgar y la voy a replicar por donde más pueda, van a pensar que yo soy un extremista, fanático, religioso, obsoleto, picapiedra. En serio, nos llaman cavernícolas. Eso de la familia, papá, mamá, eso está mandado a recoger. Hoy en día es padre 1 y padre 2. Por eso, un niño puede tener 2 papás, 2 mamás. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo es que creemos que nadie nace hombre y mujer? Sino que es una construcción social que se define con el tiempo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que usted la puede cambiar en cualquier momento. ¿Desde cuándo lo que se siente se sobrepone a lo que se es, hermanos? Entonces dicen que sexo y género no son lo mismo. Y quieren estimular a las nuevas generaciones no a fortalecer su identidad real, sino a distorsionarlo todo. Con cosas tan sencillas como elegir el uniforme que quieran, con el que se sientan mejor. Pregunta, ¿cómo es que pasamos de niños y niñas a un espectro caprichoso de posibilidades? Esa canción famosa que decía, ¿será varón? ¿Será mujer? Olvidémonos entonces de eso. Tenemos que hacer como el parlamentario alemán y tirar una chorrera de cosas. Esto es inaceptable. ¿Desde cuándo estar a favor de la familia y la esencia de la construcción social como el matrimonio es sinónimo de homofobia? Ojo, hermanos, esto va a ser algo clave para usted. No se deje enredar. Es que ustedes son homofóbicos. No, nosotros no somos homofóbicos. De hecho, la iglesia tiene que estar preparada para recibir a todo tipo de personas. Lo que sí no vamos a hacer, como hace el Señor con nosotros, es que no vamos a estar de acuerdo con esas cosas. Así como Dios no está de acuerdo con tu mentira, con tu chisme, con tu falsedad, con tu deshonestidad, tampoco está de acuerdo con esas conductas que van en contra de lo que Dios estableció. Entonces, claro, para ellos, tomar el papel de víctima resulta el mejor plan, de verdad. Ese ha sido el plan maestro para ellos, hacerse las víctimas. Entonces, quieren modificarlo todo, cuadrar todo, para que no se sientan mal. La pregunta de esta reunión: ¿existe acaso alguna explicación para esta reunión? Si es que nos interesa, ¿no? Y la verdad es que sí la hay, pero no podemos encontrarla fuera de Dios. Por eso el título o el tema de esta predicación es la explicación teológica de la ideología de género. La explicación teológica de la ideología de género. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1. Repito el tema de hoy: la explicación teológica de la ideología de género. Eso no es nuevo, hermanos. La explicación teológica
de la ideología de género. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 32, pero lo vamos a ir haciendo en avanzada. No vamos a leer todo el pasaje de una, sino que vamos a ir haciendo, nos vamos a ir deteniendo. Romanos 1, 16. Amén. Necesito que este lo encuentre, y este es protagónico, este pasaje es muy importante. Inicia el texto así: porque no me avergüenzo de qué, El Evangelio. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios, hasta ahí vamos a leer hasta el 17. La palabra de Dios siempre ha procurado nuestro bien. La gente dice que no, eso de ser cristiano, qué pereza, esa religión, todas las prohibiciones. No, Dios es un buen gobernante, hermano. Por eso nos referimos a Él como nuestro Rey. Pero ¿sabe qué pasa? Hermanos, escuche esto es actualidad nacional, por favor. Miren, muchos cristianos viven, como dijo el señor Carlos Alonso Lucio esta semana, él es el esposo de Miriam Morales. Los cristianos deberían salir del closet. Hay muchos cristianos que están en las universidades, en las empresas, en la vida social, en la vida común, y nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque parece que se avergüenzan del Evangelio. Parece que les da pena decir que son cristianos. Parece que les da pena perder la junta, la amistad, la simpatía de algunas personas. Entonces, claro, los que sí salieron del closet de la comunidad LGBT, más y otras letras, esos sí están haciendo lo que tienen que hacer: influir. Ese es el plan de ellos. Es razonable, ellos tomaron su decisión y quieren hacer las cosas como ellos quieren. Ese es el instinto humano caprichoso. Nosotros nos regimos bajo la ley de Dios. Decimos que Jesucristo es lo mejor que ha pasado en nuestra vida, que Él es la razón de nuestro amor, nuestra alegría. Cantamos un montón de cosas bacanísimas, hermosas. Y la sociedad en la que vivimos no sabe que somos cristianos. Es que nos da miedo el matonero, el bullying. Esto le puede significar a usted quizás muchas prevenciones, muchas miradas raras. Pero entonces, ¿qué somos? ¿O nos avergonzamos del Evangelio? Eso es lo mismo como si usted está en una reunión y le pasan: ve, ¿te fumamos un cigarrillito? ¿O te tomas solita? Si yo no me avergonzo del Evangelio, ¿qué le digo? No, qué pena. Yo soy cristiano. Se acabó. ¿Qué es lo que somos nosotros? Ahora, pregúntele usted a su vecino: ¿y usted qué tiene que decir al respecto? ¿Han hablado entre ustedes sobre este tema? A veces hablamos una bobada. Yo sé que la caída del ciclista es algo que nos dolió. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando alrededor. Pero ¿nos hemos sentado a hablar con nuestra familia de este tema? Deberíamos. Los que son abuelos, reúnanse con sus hijos, porque seguramente ya tienen hijos. Aló, hermanos, esposo, reúnete con tu esposa. Tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que prepararnos para saber qué vamos a hacer. ¿O nos estamos avergonzando del Evangelio? La justicia de Dios va a manifestarse, y solamente serán salvos aquellos que creen en Jesucristo y viven conforme al Evangelio. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Por favor, estamos en la Biblia, hermanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo.
contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hasta allí. Hay personas que creen que Dios fue muy exagerado a sacar a Adán y Eva del huerto del Edén. No, ¿cómo así? Minimizan el asunto a cómo es que se comen algo y lo sacan del huerto del Edén. Eso no es percibir las cosas como son. A veces llamamos nuestros errores, somos humanos con virtudes y defectos. Tenemos que reconocer nuestra impiedad. Hemos sido rebeldes, hemos sido mentirosos, injustos. Transgredimos la ley, nos apropiamos del trono de Dios, somos infractores. ¿Qué hace la ideología de género? No hay duda de que la ideología de género detiene con injusticia la verdad. Es injusto que a los niños los confundan desde tan pequeños. Por allá alguien me escribió porque yo reacciono. Después de que yo esté haciendo mi investigación, mirando mi material, yo veo cualquier cantidad de bestialidades, unos comentarios horribles. Y yo escribo lo mío, no pasa mucho tiempo que alguien responda. Y me han tratado de ignorante. Vea, debería leer, eso se lo van a aplicar es a los de 10 para arriba, grado 10 y 11. Pregunta, ¿quiénes son los héroes de los colegios y de las escuelas? Los más grandes. Todos quieren ser como los más grandes. Entonces están buscando sicarios de la identidad de los niños. Cuando dos muchachas de grado 10 o grado 11 se besan y toda la cosa, y los hombres también, ¿qué ocurre? Ya ha sucedido en otros países que exhiben cuentos donde hay dos príncipes. Ya no es el príncipe y la princesa. ¿Y sabe qué hacen los niños después en el descanso? Juegan a los homosexuales. Repito, esto no es homofobia. Yo he tenido la oportunidad de relacionarme de alguna manera con personas que decidieron eso. Pero con injusticia quieren impedir la verdad, quieren ocultar la verdad. ¿Por qué nosotros llegamos a conocer el ADN y los cromosomas? Porque dice claramente el texto, porque Dios no lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, lo conocemos porque Él no lo manifestó. Él nos dio la oportunidad de conocer un poquito de la configuración que todavía los científicos no alcanzan y no alcanzarán jamás a entender a profundidad. Pero ahora, hermanos, de manera injusta se pretende ocultar la verdad. Quieren engañar a la sociedad y para lograrlo más efectivamente, quieren contrarrestar la enseñanza de la verdad desde los hogares y desde las entidades como la iglesia. Claro, lejos de la familia, lejos de la iglesia, en el ambiente educativo. Por eso, bueno, esto es un paréntesis. Estamos también con el tema de los diálogos de paz. Y hay universidades que, mejor dicho, están esperando a que alguno de los de La Habana se lance para empezar a votar por ellos. Socialistas, bolivarianos, y quieren convertir a Colombia en una Venezuela. Ese es otro temita del que deberíamos hablar en casa. Pero no, si vieran la última de Becky, la repitieron y entonces también. Siguen produciendo narconovelas. Yo me quedo aterrado, en realidad es como que no tenemos otro tema de que hablar. Cerramos en paréntesis. Hablando de los medios de comunicación, ¿se han notado el gran auge de la participación de personas homosexuales en los programas de televisión? Y la última perla de la mayor publicidad que yo he visto en mi vida fue la famosa miniserie de Juan Gabriel. ¿Sabe qué podría uno generar? Y enterarse de esto es bueno. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene la oportunidad de analizar el contenido de un programa de eso, se va a dar cuenta qué es lo que tiene debajo. Básicamente, en medio de la tragedia de este hombre, quedan varias incógnitas que sirven para confundir.
Es posible que el pelado haya nacido así. Ah, no, otros podrían decir, no, es que el trauma familiar, claro, eso puede ser parte. Quedarse sin papá, ser rechazado por la mamá y todo lo que le tocó vivir. Pero no, eso confunde y reinará, dicen por ahí, ¿no? Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que dicen, ay, es que yo nunca he visto a Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un sorbito de ciencia produce ateos, pero en el fondo de ese vaso hay muchos científicos que han encontrado la grandeza de Dios. Pero ¿qué pasa? Somos culpables de ir en contra del diseño de Dios y de sus leyes. Hemos decidido creer en la ley de la gravedad, en la fuerza centrífuga, el efecto magnético que habilita una brújula para orientarnos. Y algunas de estas cosas nos asombran y las admiramos, pero al mismo tiempo hemos pasado años dando crédito a hombres y mujeres de ciencia, quienes de alguna manera reciben, son como los que quitan la tela, un pedazo de tela de un artefacto, ¿sí? Como si esto fuera un invento y tienen una tela aquí encima. ¡Trum! Descubra algo que ya Dios había puesto en manos. O sea, nosotros trabajamos con los insumos de otro, pero preferimos darle la gloria a esas personas. Reciben el crédito y la honra por transformar lo que siempre ha tenido ellos. La energía, dicen por ahí, ¿cómo no se destruye? No se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Y quién creó eso? Pero la gente no quiere reconocer a Dios. Hemos manoseado y adulterado los componentes puros con los que Dios formó todo. Miren para el planeta cómo está. Ese otro temita que deberíamos hablar en casa, apagar el televisor, hermano. Dejar de ver tanta necedad y hablar de estas cositas, mirar a ver qué vamos a hacer en la casa. Ya no nos están amenazando con quitar la energía y el agua. Vamos a seguir malgastando el agua entonces porque ya no hay razonamiento. Vamos a seguir utilizando los recursos como se nos antoja. Porque pues finalmente Colombia está bien posicionada. A diferencia de muchos lugares del mundo, nosotros todavía tenemos mucho para gastar, para consumir. Versículo 22, un texto precioso, corto pero muy sustancioso. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién tiene una versión por ahí? Una de las versiones. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Se creían sabios, pero solo son unos tontos. La versión, el griego en el original, habla de estúpidos. Profesando ser sabios, se hicieron estúpidos. Toda la gente que apoya este movimiento, los que son del movimiento y los que no son, que están de acuerdo con ellos, ¿sabe cómo nos llaman a nosotros? Ignorantes. Lean, documentense, instruyanse. Estamos en pleno siglo XXI, el mundo está cambiando. Repito y aclaro, este mensaje no es sinónimo de discriminación ni de homofobia. Vea, yo le tengo que decir una cosa. Hay que reconocer que muchas de estas personas tienen un excelente desempeño profesional. Gente muy inteligente, no hay duda de eso. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Gente muy intelectual, muy capacitada, gente muy valiosa en la comunidad, aportando del potencial humano que Dios les dio. Las empresas públicas y privadas son gente muy valiosa a nivel profesional, a nivel intelectual, hacen cosas muy, muy interesantes, que merecen ser respetados, claro, merecen que sean amados como los tenemos que amar nosotros como cristianos, anhelando que Dios se haga el dueño de sus vidas, que Dios transforme sus corazones. Merecen ser amados, lo mismo que Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero ni Dios ni nadie puede describir
como sabio, un proyecto cargado de necedad. Repito, estas personas son merecedoras de respeto y del amor cristiano que debemos tener. Por eso cuando pasó lo de Orlando, nosotros debimos haber llorado junto con esas familias, no haber empezado a decir que eso les pasa por pecadores, por no sé qué, no sé cuántas. Merecen eso, lo mismo que Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero ni Dios ni nadie puede describir como sabio un proyecto cargado de necedad. ¿Qué es la ideología de género? Un proyecto cargado, abarrotado, infestado de necedad. Es que se supone que la escuela y el colegio son sinónimos de educación, de formación. Se supone que los padres deberían tener la confianza de que a sus hijos les van a aportar y algunos hasta pagan un buen dinero para eso. Voy a hacer otro paréntesis. Otra de las ideas que tienen con los planes que hay por ahí de transformar el país es que ya los padres no se hagan cargo de la educación de sus hijos. Todo lo haga el gobierno. Y como todo lo puede hacer el gobierno, esa es una de las cosas que pasan. Es verdad que pueden producir buenos profesionales, pero los tienen ya programados para sus pensamientos. ¿Cómo es que en Venezuela, estando tan mal, hay gente que está muy cómoda con el oficialismo? Y otros padeciendo amargamente. Eso es muy duro. Yo veo las noticias con mi esposa, yo la veo allá toda hora con sus ojitos encharcados. Yo arrugado mi corazón, que yo no soy tan expresivo como ella, pero yo le diría, porque dura la situación de esta gente. Pueblo colombiano, ¿qué vamos a hacer? Cierro el paréntesis. Hermanos, nuestras escuelas y colegios se han convertido en un blanco. Quieren lanzar una bomba atómica a la construcción básica de la niñez. Una cosa es impedir el matoneo, eso es sabio. Esa ley es buena. No es posible que haya matoneo y esa presión, esa discriminación en medio de la relación de los muchachos, la burla de los muchachos contra los que son amanerados y se comportan de otra manera. Pero eso no lo pueden convertir en una catapulta para impulsar esto. Entonces, para que se acabe el matoneo, para que se acaben las diferencias de género o de sexo, entonces borremos el sexo a todos. ¿Saben de qué están hablando también, hermanos? De preguntas orientadoras. Están diciendo, no, nosotros no estamos obligando a los colegios, solamente mandamos unas preguntas orientadoras. Pero todo el material, ojalá, lástima que el tiempo de una reunión como esta no nos da. Yo creo que se requeriría un seminario por ahí de 2 o 3 días, de a 2 o 3 horas seguidas, para poder más o menos entender lo que están tramando estas personas. Pero miren, esas famosas preguntas orientadoras se parecen más a esto que a otra cosa. Miren, imagínense que usted un día a un niño, en una clase le llama, a un niño o una niña, si tú pudieras tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, ¿con quién lo harías? Esa pregunta es casi obligada. Casi que todas las entrevistas de moda tocan ese punto. Yo nunca olvidaré la entrevista que le hicieron a Carla Giraldo, una muchacha que hizo un programa de televisión, una muchacha lo más de bonita que tenía su novio y toda la vaina. Le hicieron la entrevista. Si tú pudieras hacer una relación lésbica con alguien, ¿con qué lo harías? La pelada se bloqueó y dijo, güey, yo nunca había pensado en eso. A los días, a los meses, la pelada dejó el novio y se metió con una muchacha. Salió del closet según algunos. Pero no pasó mucho tiempo y volvió a meterse en el closet, pues seguramente, ¿no? Porque ya ahora volvió otra vez a una relación heterosexual. Está comprobado en muchos estudios que muchas de las personas que divagan en este tema, que se pegan una confundida lateral, tarde o temprano terminan regresando, pero muy heridos, muy afectados por todas esas experiencias. No son orientadoras, son incitadoras. Se vuelve a escuchar el siseo de la serpiente. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahora suena más duro, porque viene desde bien arriba. ¿Sabe quién no ha dicho ni pío sobre esto? El presidente. ¿Sabe dónde no han sacado nada?
al respecto de muchas de las cosas que hemos hablado? O sea, no le han dado trascendencia a los medios de comunicación. Toda manifestación contraria a esa ideología de género, calladito mismo. Entonces quieren meterle a los colegios una revisión obligada de los manuales de convivencia. Y dentro del equipo de los que elaboran los manuales está Colombia Diversa. ¿Quiénes son ellos? Absolutos y declaradísimos participantes o miembros de la comunidad LGBT. Malaí y todas las otras leyes. Eso es abuso psicológico. Yo no sé aquí quién sea psicólogo, pero escuchaba esta mañana que me he puesto me he dedicado a documentarme, a entender un poquito de esto. Es abuso. Ahora, una advertencia: siempre que queramos hablar conforme a la palabra de Dios, vamos a ser tratados como necios. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Sigamos, ¿por qué esta raíz cada vez parece estar más profunda? Versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lea por favor con detenimiento el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lea por favor el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otra época el condón no permitía la infección tan severa que puede producir una relación homosexual, pues hablando de los varones, ¿no? ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual se han multiplicado? Antes era transmisión sexual y uno daba por sentado era un hombre y una mujer, y según tantas parejas hayan tenido, pero ya no. Podría ser que tu esposo te haya sido infiel con otro hombre, y ese hombre haya tenido una mujer que a la vez era lesbiana, pero que había tenido una relación con un hombre que era transexual, que realmente, bueno, es tan enredado que hasta para imaginar un ejemplo es complicado. Entonces, ¿qué pasa? La humanidad le ha entregado el trono de su devoción a cuanta cosa se le ocurre. Entonces uno dice: no, es la evolución, la gloria es de la evolución. Ahí vamos. El tema son los astros, hay que mirar qué dicen las estrellas. La exaltación del yo. Nadie está conforme con lo que es. Y de regreso, las cirugías ahora permiten cosas de verdad impresionantes. Si uno no tiene cuidado, puede, llevarse la idea de que está viendo a una mujer y realmente no es una mujer, es un hombre. ¿Usted cree que está viendo un hombre y no es hombre, es mujer? La ciencia se ha ganado la devoción de muchos. Por eso nos tratan de ignorantes, diciendo que es que nosotros estamos atrasados. La filosofía, el deseo y el placer. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Echar a Dios de nuestra vida trae consecuencias. Sacar a Dios, al creador de nuestra vida, significa muerte, pero el siseo continúa. ¿Sabe qué dice la serpiente todavía? No moriréis. ¿Cuántas advertencias necesita la comunidad LGBT para entender que esto es peligroso? Mira, pilas,
Esto puede terminar muy mal. Hay países que les tocó devolverse. En algún momento aprobaron todas estas cosas y les tocó retractarse. ¿Por qué? Porque estaban viendo las consecuencias en sus países. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Así es el diablo. Vivimos en una sociedad que considera la fe como una venta, la religión como un estorbo para comprender las cosas como verdaderamente son. Seguimos codiciando ser dueño de todos, incluso de nuestros propios cuerpos. Es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Por eso nos sacan en televisión la historia de una pareja trans entre una venezolana y un ecuatoriano, que después se volvieron venezolano y ecuatoriana y tuvieron un hijo, y ya dijeron abiertamente el plan de la ideología de género. Ellos dijeron: nuestro hijo, no sé ni cómo hacen para pronunciar, nuestro hijo, tendrían que decir, ¿no? A nuestro hijo le vamos a dejar crecer neutro, y esperemos a ver qué decir más adelante. Entonces vemos si le ponemos ja o jo, si es hija o hijo. Ese es el plan. ¿Se acuerdan que leímos en un par de oportunidades la expresión los que entregó? Miren lo que dice el versículo 26, el 24 primero. Dice: por lo cual Dios los entregó. ¿A qué cosa? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí en adelante habla de las cosas. Y el 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí habla de las mujeres que cambiaron el uso natural y de los hombres que... Ahí está. Teológicamente comprobado. Sacamos a Dios y esas son las consecuencias. ¿Saben cuál es la palabra en el original para cuando dice los entregó? Es paradídon. ¿Saben qué significa eso? Ceder. Cuando una persona es tan rebelde como usted, cuando es padre: mi hijo no haga eso, vea, no, yo no le voy a dar eso porque eso es malo, vea, yo no sé. Usted verá, ese usted verá significa, si usted termina mal o le pasa algo malo, eso es cosa suya. Dios no nos va a forzar a nada, nunca nos fuerza a nada. Él espera que por amor obedezcamos su palabra. Pero como no quisimos, Dios nos entregó, no sé, Dios dijo: no, que se encargue otro. ¿Sabe qué contaba en estos días un pastor? El tema del libre desarrollo de la personalidad. Entonces le dicen a los papás: cuidadito con ir a disciplinar a los hijos, cuidadito con ir a levantarle, a disciplinarlos, a impactarlos con alguna cosa, a pegarles, como le dicen. ¿Y saben qué están haciendo muchos hijos hoy en día? Demandando a los padres. Pero me encantó una que él me contó. Dijo que una vez le pasó a un señor. El hijo era un sinvergüenza, atrevido, rebelde de aquí a Pekín. Y sí, señor, fue y le mandó al papá. Y cuando el papá fue a la audiencia con el juez, llevó en una maleta toda la ropa, el registro civil y todas las cosas. Y le dijo: vea, señor juez, yo no voy a discutir con usted. A partir de este momento renuncio a la patria potestad de este muchacho. Ocúpese usted de yo no tengo nada que hacer con él. Si ustedes están dispuestos a demandarme a mí por eso, entonces ocúpense ustedes de ese muchacho. ¿Qué le tocó hacer el juez? Venga, no, qué pena, espere un momentico, tampoco es para tanto. ¿Quién sabe qué decisión tenía tomada? ¿Quién sabe qué le iba a tocar hacer a ese padre de familia? Y seguimos atrapados en nuestros placeres. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué dice ahí? Reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Le cuento que cómo aborrecen al Señor. Ellos dicen que no existen, pero igual lo aborrecen. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. ¿Saben qué está pasando? La comunidad, la sociedad sigue legalizando cualquier cosa.
Sigue legalizando lo que no conviene. Miren lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. ¿Cuántos saben que viene el juicio del Señor? ¿En serio? El Señor va a juzgarlos a los que las hacen, pero también a quienes, a los que están ahí relajados. La palabra que se utiliza ahí para decir que se complacen es la palabra suneuroqueo, que significa pensar en común, asentir, sentirse grato o cómodo, complacer, consentir. Si usted y yo no hacemos nada, si usted y yo no decimos nada, ¿sabe para quién va a juicio también? Para nosotros. No podemos congraciarnos con esto. Ojo, no estoy diciendo odienlos, no. Hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Si tienes empresa, ojalá que puedas darles trabajo, pero ojo, tienes una realidad que no les puedes ocultar. Tenemos que tener la mente clara. Jesús pagó el precio, por decir la verdad. Lo mataron. ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? Porque si no nos movemos, somos responsables también. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Le es contado como pecado. La conclusión, hermanos, ¿cómo es que se dan estas cosas? Y solamente hablé, digamos, enfaticé, porque toqué algunas cositas por ahí también. El tema de la ideología de género. ¿Cómo es que estas cosas se dan? ¿Cuál es la explicación teológica de esto? Ahí está claramente Romanos 1, Génesis 3, todos los textos que leímos. El pecado ha afectado gravemente nuestra sociedad. Sacamos a Dios de nuestras vidas. Yo creo que es casi imposible explicar lo que está ocurriendo. Teológicamente está claro, la Biblia nos hace entender muy bien lo que pasa. Si sacamos a Dios de nuestras vidas, entonces podemos sentarnos a ver las consecuencias. Excusarnos por no hacer nada. O peor aún, culpar a Dios por el desastre. Las raíces del pecado siguen profundizando, pero debemos asumir nuestra responsabilidad. Debemos dejar de buscar culpables, hermanos. Desde la perspectiva de Dios, todos somos responsables, pero Él aguarda ansioso a alguien que vuelva su mirada a Él. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, hermano. Nosotros también anduvimos en otro tiempo, en pecado, distintos a los de estas personas, pero igual, pecadores, perdidos. Debemos entregarle el trono de nuestro corazón al Señor. Debemos acogernos al gobierno de Dios. Pero eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. ¿Qué vamos a hablar sobre esto? No vamos a quedar quietos, no vamos a quedar callados. Dios está llamándonos. ¿Aló? Dios está llamando a la iglesia. Tenemos que movernos, hermanos. Tenemos que orar por personas como Ángel Hernández y otros que están siendo perseguidos. Ya la amenazaron de muerte con ácido. El partido que ya representa ya la llamó a un ¿cómo se llama eso? Disciplinario. La llamaron a cuentas. Ya. Nunca antes se había visto algo semejante. Y hay muchas razones más de peso para llamar a alguien a cuentas, pero no. Hermanos, a menos de que saquemos a Dios de nuestra vida, pues podemos quedarnos ahí sentaditos. Sigamos negando la verdad. Pero yo digo algo, si así nos llamen cavernícolas, llegó la hora de probar quién nos avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo, el texto es muy particular porque lo que hay atrás del versículo 16
Es un saludo que Pablo le hace a la iglesia de Roma. En ese escrito, lo que hay atrás es más una cosa de él con la iglesia. Pero esto habla del Evangelio de Dios. La salvación nuestra y de mucha gente depende del anuncio del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que orar.